Hola compañeros, voy a explicarles de lo que trata el paper escrito por De La O. El propósito del paper es explorar si las transferencias condicionales afectan el comportamiento electoral de los beneficiarios. En particular, el paper se trata de verificar de responder esa pregunta a partir de los datos de Progresa. Ustedes ya saben qué es Progresa, no voy a hablar más de eso y les voy a explicar con mis notas, chingue su madre. Perdón, no debería decir eso. Ya mi video está feo otra vez, pero ya, me prometí que ya no lo iba a volver a empezar. Bueno, la intuición que da pie a este artículo es que los programas de gobierno sirven como herramientas electorales para los partidos que los instrumentalizan. En particular, nos interesa saber si a través de qué mecanismo sucede que aumenta el apoyo para el partido en el poder. Hay dos mecanismos que cita el autor y que trata la literatura existente al respecto. El primero es de la persuasión. En este caso, tendríamos que los beneficiarios del programa temen por la continuidad del programa una vez que ocurre la elección. Entonces, puede ser que ellos decidan votar por el PRI para estar seguros de que el programa va a seguir beneficiándolos, o de plano tienen una amenaza, son objeto de una amenaza de parte de los administradores del programa que les dicen que si no votan por el PRI, digamos, el programa se va a descontinuar o van a verificar si votaron por el PRI, de lo contrario dejarían de ser beneficiarios. Entonces este es como el primer mecanismo, ¿no? La persuasión, y esto es algo antidemocrático y nos dejaría pensar que hay una manera en la que los programas de transferencia de efectivo pueden ser utilizados de manera perversa y antidemocrática para persuadir a los beneficiarios de votar a favor del partido en el poder. Otro mecanismo que no es dañino para la democracia es la movilización. Movilización, entiéndase, cuando aumenta la popularidad del partido en el poder, pero no en detrimento de los demás partidos. Es decir, que las personas que iban a votar por el PRD o por el PAN continúan haciéndolo, pero verificamos que aumenta la popularidad del PRI al mismo tiempo, debido a que el programa ha sido efectivo en movilizar personas, en llevarlos a las urnas. Personas que antes no votaban, ahora votan, ¿no? Entonces, en la movilización, algunos de los motivos por los que se puede verificar la mayor movilización es porque las personas ya conocen los resultados del programa, los resultados son positivos y votan libremente por el partido en el poder porque lo califican bien, digamos, y así. Entonces, esto digamos que es producto de alguna amenaza, y esto está en la modalidad del clientelismo. Y esto simplemente es una evaluación de los ciudadanos de cómo funciona el gobierno, y va en línea con los valores democráticos, y a esto le llaman política programática. Entonces, en general, uno quisiera programática. Uno desearía que los gobiernos se movieran del clientelismo hacia acá, o sea, esto es lo deseable. Pero nosotros queremos, o sea, el paper quiere verificar, ok, si primero, ¿Progresa sirvió como instrumento electoral para el PRI? O solo aumentó, o solo permitió la movilización de simpatizantes. Porque si sirvió como instrumento, estaríamos en la lógica del clientelismo. Pero si solo sirvió, o sea, no sirvió como instrumento propiamente dicho, sino que motivó la movilización y tuvo algún retorno electoral, pero esto no lo convierte en perverso, pues estaríamos en este otro escenario que es deseable. Ahora, la primera pregunta es si podemos estimar el retorno electoral de Progresa para el partido en el poder.
El problema con eso es que imaginemos que, bueno, hay una lista de lineamientos que definen quién es la población elegible. Y en esa lista pues hay como características sociodemográficas de los hogares, ¿no? Y esos vienen en los lineamientos operativos. Pero imaginemos que hay un criterio discrecional. Este criterio discrecional es el que utiliza el administrador del programa para favorecer los propósitos electorales del partido en el poder. Este criterio discrecional pues no va a aparecer en la lista porque pues es ilegal hacer eso, ¿no? Es una manera de competir tramposa. Pero si existiera, nosotros no lo conociéramos. Ahora imaginemos que decimos que el tratamiento es equiparable a participar en Progresa. Tratamiento es igual a Progresa. Progresa. Y ahora pensemos que en el grupo de control nosotros nos esforzamos por meter a muchas personas que sean equiparables al grupo de tratamiento con respecto a estos criterios. A estos criterios que vienen en el programa operativo. El problema es que como no conocemos el criterio discrecional, como ese criterio se mantiene oculto al público, va a haber un grado de diferencia entre el grupo de control y el grupo de tratamiento. En particular, el hecho de que el grupo de control no haya sido considerado para ser beneficiario de Progresa nos habla de que el grupo de control en el grupo de control el PRI es más fuerte electoralmente que en el grupo de tratamiento que es elegido donde el PRI es débil electoralmente. Entonces, si este criterio discrecional fue utilizado para asignar recursos o algún otro, nosotros no nos vamos a enterar. Y vamos a desarrollar un grupo de control demográficamente comparable, pero que no es comparable en una instancia relevante a la definición de la variable de interés que yo la definí como porción de personas que votan por el PRI. En ese sentido, habría un sesgo. Nosotros esto es la expresión del ACE, esto es sumar un 0, lo que está en rojo, y sabemos que el sesgo de selección es esta expresión de acá. En este caso, nosotros sabemos que la probabilidad de que el grupo tratado vote por el PRI sin haber sido tratado va a ser menor a la probabilidad de que el grupo de control vote por el PRI sin haber sido tratado. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que en el grupo 1 hay personas que no son simpatizantes del PRI y aquí gente que es simpatizante del PRI. Como este es mayor a este, vamos a tener un sesgo negativo. Entonces, eso es como un ejemplo de cómo un criterio discrecional desconocido puede terminar por promover que los grupos de control y de tratamiento, por mejor diseñados que estén, no estén equilibrados. Eso es de las encuestas, eso no se los voy a decir. Entonces el investigador tiene en cuenta que el grupo de elegibles es diferente en alguna dimensión relevante y desconocida al grupo de no elegibles. Lo que él va a hacer para sortear las dificultades de hacer inferencia utilizando esos dos grupos es mejor centrarse en el grupo de elegibles. ¿Por qué? Porque para su suerte los elegibles fueron asignados aleatoriamente según la operativa del programa en grupos. Y algunos fueron beneficiarios de los beneficios antes y otros después, porque el programa se fue ampliando progresivamente. Entonces, digamos, yo aquí puse en este gráfico, en esta imagen, como que había 6 etapas y de manera aleatoria te asignaban a la 1, a la 2, a la 3, a la 4, a la 5, a la 6. Ahora, lo que hace el autor es decir, bueno, yo voy a dividir ese grupo de elegibles en dos. Los que aleatoriamente fueron asignados para recibir el tratamiento, que va a ser igual al early enrollment, a la inscripción temprana, y los que aleatoriamente fueron asignados al control, que le vamos a llamar late enrollment. Entonces el control Progresa no va a ser igual al tratamiento. Ahora el tratamiento va a ser igual o va a equivaler, mejor dicho, a mayor exposición a los beneficios del programa.
¿ok? Entonces nosotros partimos de la idea de que los elegibles son comparables y simplemente vamos a utilizar a todos los elegibles y asignarlos de manera aleatoria o servirnos de la asignación aleatoria que estaba en los lineamientos de la operativa del programa para desarrollar dos grupos equivalentes, tratamiento, control, donde el tratamiento es lo que ya puse, inscripción temprana y inscripción tarde. En promedio en el tratamiento habían tenido 21 meses antes de la elección en el año 2000, y aquí habían tenido solo 6 meses. Entonces la hipótesis que quiere probar el investigador es si el tratamiento, es decir, haber sido asignado antes o haber estado expuesto a más meses de beneficios, tiene alguna implicación sobre las preferencias electorales. Ok, va a haber como un problema. Un problema es que el investigador no quiere utilizar encuestas. ¿Por qué? Porque ves que cuando tú haces una encuesta la gente te responde lo que creen que quisieras escuchar. Por ejemplo, los beneficiarios de Progreso tal vez se sienten tentados a decir que votaron por el PRI a pesar de no haberlo hecho. Entonces lo que el investigador va a hacer es que va a buscar la información de los distritos electorales. Pero un distrito no es lo mismo que una comunidad. En particular en la muestra de comunidades con las que él está trabajando, va a notar que hay dos categorías. La primera categoría se corresponde 1 a 1 con un distrito y la segunda categoría se corresponden 2 a 1. Es decir que en esta categoría está el 90% de las comunidades y en esta categoría está el 10% de las comunidades. Y disculpen, no es las comunidades, son los distritos. Es decir que para el 90% el mapeo de comunidad distrito es 1 a 1 y está muy bien, pero para el 10% por cada distrito hay 2 comunidades. Entonces esto es relevante, ¿por qué? Porque la probabilidad de 90, o sea, el rollo de la aleatoriedad es de que uno pueda decir que se asignó, o sea, asignar de manera aleatoria quiere decir que todos tenían la misma probabilidad de caer en un grupo o en otro, ¿verdad? Pero trabajar con distritos y ya no con comunidades provoca que no sea el caso que cada distrito tenga la misma probabilidad de quedar en el grupo de control o en el grupo de tratamiento. En este caso, sí, cada distrito va a tener el 50 y 50% de probabilidad de caer en el tratamiento o en el control. Pero en este otro caso va a suceder que un distrito puede ser de 4 maneras. Pueden tener 2 comunidades de control, 2 comunidades de tratamiento, una de control y una de tratamiento, o una de tratamiento y una de control. Entonces aquí va a tener 25% de probabilidad de ser de control, 25% de probabilidad de tratamiento y 50% de probabilidad de ser semitratado o semicontrolado, ¿no? Entonces este rayón casi no se ve. Pero semitratado o semicontrolado. Entonces esto lo toma en cuenta el autor, y lo que hace es que hace las pruebas y hace todo considerando el grupo de los 90 y el grupo de los 10% de los distritos que no se corresponden perfectamente con comunidades. Ahora si vemos, en realidad este grupo de tratamiento y control va a estar equilibrado porque hemos dicho que los distritos en este 10% tienen el 50% de caer en una categoría como semitratado o semicontrolado.
y digamos que este va a ser este 50%. Si aquí tenemos 10%, pues aquí va a estar el 5% de la población total, ¿no? Aquí van a ser los semi. Aquí van a estar el 25% del 10%, que es el 2.5% de tratados. Y aquí va a estar el 25% de 10, que sigue siendo 2.5, que es control. Entonces, si nos damos cuenta, el investigador en el apéndice que está en línea reporta como para dos grupos separados, pero en realidad también él lo dice, o sea, como que están equilibrados los grupos de alguna manera, ¿no? Porque digamos que estos son comparables con estos son comparables con estos y estos son comparables con estos. Entonces sí tenemos como ese equilibrio, ¿no? Ese equilibrio a través de los dos grupos. De hecho, en los pantallazos que aparecen en el documento, no viene eso de diferenciar por según el tipo de distrito que seas, porque pues no es tan necesario. Lo que sí es que introduce algo que ahorita les debo porque tengo que investigar, efectos fijos por comunidad para lidiar con este problema, pero eso todavía no lo investigo, se los debo. Bueno, entonces la cosa continúa. Esto ya se los dije, se los dibujé arriba. Ok, entonces, los resultados. ¿Cuáles son los resultados? Primero vamos viendo las pruebas de balance, ¿no? Nos interesa comprobar que nuestros grupos de control, este es el tratamiento, de tratamiento y control están equilibrados. Lo vemos porque si se fijan no está marcado que las diferencias de los grupos, es decir, ninguna es estadísticamente distinta de 0. Y lo que está abajo, para que no se confundan, porque a mí al principio me sacó de onda, son los errores estándar. No son los T ni los P, son los errores estándar. Entonces, de correr la variable dummy que toma el valor de 1 si se es asignado al tratamiento o 0 sea el control, se verifica que no se explican por estas covariables. En particular, resulta relevante que no se expliquen por los resultados electorales de 1994. ¿Por qué? Porque si hubiera sido el caso, dice el autor, que el PRI hubiera optado por asignar Progresa ahí donde era más débil electoralmente, pues tendríamos que ver que en el control la media de votos, o sea, que la diferencia es sustantiva y que esta es mayor que la de control. En cambio, eso no se ve como esa no se ve una diferencia estadística entre esas preferencias en 1994. Sin embargo, en 1994 al 2000 hay muchos años, ¿no? Entonces uno también ahí podría preguntarse si este vote share es como el más adecuado, o pudo haber habido otro de alguna elección así como de gobernador o no sé, ¿no? Pero bueno, entonces ya vimos que están balanceados los grupos, entonces el investigador ya va a reportar los resultados. Aquí va a reportar los del Intention to Treat, el ITT. ¿Por qué el ITT? Porque en el experimento hubo el problema, bueno, no hubo un problema. Recuerdan que comentamos que habían sido asignados aleatoriamente. Pues sí fueron asignados aleatoriamente, pero no hubo un cumplimiento perfecto del protocolo. Algunas personas en el grupo de tratamiento terminaron siendo parte del control, algunos en el control terminaron siendo parte del grupo de tratamiento. Entonces, por eso dice, ok, no puedo hacer una comparación. O sea, si hago una comparación de medias, como efectivamente lo hizo, estoy considerando la asignación aleatoria a un grupo o a otro. Voy a estar definiendo el efecto causal de la intención de tratar. O sea, el efecto causal de haber sido asignado al grupo que había de ser registrado, inscrito tempranamente al programa. Y no me importa si efectivamente fueron o no inscritos de manera temprana, solo voy a estimar el efecto causal de haber sido asignado para ser inscrito, ¿no?
Y ya, entonces aquí, si ponemos atención en esto rosa, vemos que no es estadísticamente significativa la diferencia o sea, como no es estadísticamente significativa la diferencia entre el promedio de personas el promedio, no el promedio de personas, sino porque esto está en puntos porcentuales. Haz de cuenta que como aquí, como nuestra variable de interés, se me hace que no lo mencioné antes, pero no está de más volverlo a decir, es votos PRI o votos PAN o votos lo que sea sobre el total de personas de más de 18 años. Entonces esto es un porcentaje, ¿verdad? Estos entonces son puntos porcentuales. Entonces la diferencia entre este porcentaje para el grupo de tratamiento contra el grupo de control es 7 puntos porcentuales. Todos estos son 7 puntos porcentuales, ¿no? Entonces, para ver de qué estamos hablando, pues nos tenemos que ir a la base. Por ejemplo, el grupo de control en base. En base tenía que habían votado. A ver, déjenme ver. Creo que aquí estaba. Ay, aquí ya está. En el grupo de tratamiento tardío le dicen, pero pues yo le estoy llamando de control. Dice, en el grupo de control, el apoyo para el PRI era 41%. El efecto de haber sido inscrito aquí, sí, bla, bla, bla. Perdón. El efecto de haber sido inscrito de manera temprana representa un 9% de aumento. ¿Por qué? ¿Por qué 9 y no 7? Pues porque estos son puntos porcentuales y este sí es un aumento o sea, si 41 lo elevas en 7 puntos porcentuales, implica un 9% de aumento. Un 9%, ya 9 puntos, sino 9% de aumento en el apoyo hacia el PRI. Por eso uno tiene que ver cómo se interpretan estas cosas, y así se interpretan. Son distancias en puntos porcentuales, entonces para interpretarlo como un porcentaje de aumento o de deceso de la popularidad de estos partidos, tenemos... pues con razón. ¿Saben qué? Me propuse no pausar esto, así que le voy a seguir, pero déjenme corregir porque yo estaba viendo el del PAN. Bueno, estamos viendo que la diferencia entre la porción de personas que votaron PRI en el grupo de tratamiento contra el grupo de control es 3.7 puntos porcentuales. Y aquí ya nos va a decir, el tratamiento tiene un efecto de elevar en 3 puntos porcentuales la porción de votos para el PRI, lo que implica un 5%. Y es significante a un nivel del 5%, ¿no? Y ahora sí, como el tratamiento, antes, el late treatment tiene un 41% de apoyo hacia el PRI, si lo vemos aquí. A ver, disculpen. Si lo vemos aquí, el late treatment, el grupo de control al que yo le estoy llamando, el PRI tenía esta porción de votos, esta porción de gente que votaba por él. El 41% de las personas votaban por él. Ahora, 41% más 3.7 puntos porcentuales implican un aumento del 9%. ¿Ok? Solo eso, porque me equivoqué. Pero otra cosa que vemos acá es de que estas diferencias estas diferencias de PAN-PRD, aunque son positivas, no son estadísticamente significativamente distintas de cero. Es decir, que son cero, que se pueden deber al ruido de la muestra. Por lo que nada más podemos decir que esto es significativo, y es significativo también lo que corresponde a la participación de los votantes en las elecciones. Como producto del tratamiento, podemos afirmar como producto de la asignación al tratamiento, verificamos esta diferencia en puntos porcentuales entre la porción de personas que votan PRI
entre el grupo de control y el de tratamiento y esta diferencia en puntos porcentuales también en el turnout. Muy bien. Ahora, bueno, perdón, me faltó decirles que si se fijan, aquí estamos en el efecto de haber sido asignado al tratamiento. Ahora, con una variable instrumental, el investigador va a verificar los efectos, va a decir, ahora no me interesa, o sea, me interesa la participación efectiva, ¿no? La participación efectiva. Ya analizamos en otras presentaciones por qué la variable instrumental, etcétera. Pero esto digamos que ya tiene en cuenta los que participan efectivamente en un grupo y otro, ¿no? Y la variable instrumental que se utiliza, lo mismo que siempre, ¿no? A lo que estoy viendo, es la asignación aleatoria. ¿Por qué? Porque recordemos que una variable instrumental tiene que tener dos características. La primera característica es que la variable instrumental tiene que ser buena para predecir a la variable que se asume endógena. La variable que se asume endógena es en este caso la participación efectiva en el programa y nos sirve para la variable endógena. La variable instrumental tiene que predecir a la variable endógena y además tiene que ser exógena, es decir, que no tiene que tener una relación con los errores. Entonces la asignación al grupo de tratamiento control es una buena variable instrumental porque se correlaciona altamente con el hecho de haber sido efectivamente inscrito antes y porque también te ahogaste. Y porque también es exógena por ser aleatoria. ¿Ayuda? Perdón, es que Adrián se está ahogando. Pero bueno, todo está bien. Y la onda es de que vemos que ya una vez introduciendo la variable aleatoria, el efecto en el turnout es mucho más importante y en lo del PRI también. Es decir, que estos tenían un sesgo hacia abajo, estos estaban sesgados negativamente con respecto a estos. Se eliminó parte de un sesgo negativo, ¿no? Y ¿y qué más? Y estos también lo bueno es que siguen siendo estadísticamente iguales a 0. ¿Por qué es importante? Porque esto nos da pie para comprobar la hipótesis de que el programa Progresa sí ayudó, o sea, sí sirvió como para aumentar la popularidad del PRI, pero no lo hizo como a través de un mecanismo perverso de disuasión, sino a través de la movilización, ¿verdad? Entonces, estos son los resultados del paper. Me parece que eso sería todo. Ajá. Y al final, pues, el interés es decir, qué tan compatible es Progresa en específico y los programas de transferencia de efectivo en general con la democracia, cómo se llevan con la democracia. Y pues nosotros, al menos, bueno, el investigador para el caso de México y de Progresa encuentra evidencia para decir que no es que no tiene como, no es una manera desleal de competir. ¿Por qué? Porque no es a través de como de una disuasión o de una compra del voto, sino a través de que las personas que fueron expuestas más tiempo al programa tal vez se convencieron, dice él, que se convencieron de los resultados y del buen desempeño de la administración y que por lo tanto decidieron votar por el PRI. Esa es más o menos la conclusión a la que llega el autor. Espero que me hayan entendido, disculpen que me tardé mucho y cualquier